Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar. Estamos viendo el rendimiento de la maquinaria. Entonces vamos a ver el rendimiento de... Sigue su turno a los vibrocompactadores. En sus apuntes, los vibrocompactadores, pues están aquí, están aquí todas las fórmulas. Y aquí tenemos la fórmula que es para vibrocompactadores. Y vamos a ver qué es cada cosa. Por ejemplo, V. Aquí los apuntes nos dicen que V es la velocidad en kilómetros por hora. eh, Depende del material y la pericia del operador. Ahorita vamos a ver cómo la sacamos. El A es el ancho útil del rodillo. Eh, H es el espesor de la capa inicial en metros. Fe es el factor de eficiencia. Ct es el coeficiente de transformación. Y N es el número de pasadas que la máquina debe dar. Porque con una sola pasada pues no queda compactado a como queremos, a como nos piden. Siempre se debe dar varias, varias pasadas. Ahora, se- eh, ¿qué es lo que se compacta? Se compacta el material inerte una vez regado y tendido, se compacta y por lo regular se usa para la formación de bordos y terraplenes, para sostener estructuras como una carretera o un camino. Bueno, aquí nos habla del ejemplo que es un vibrocompactador Caterpillar modelo CS76 trabajando en compactación de terraplén. El espesor de la capa inicial lo habíamos visto que no debe exceder los 20 centímetros porque si no entonces el esfuerzo de compactación ya no va a llegar al material de que está más abajo, de mero abajo, ¿sí? Aquí el coeficiente de transformación no se maneja como en el caso que hemos venido manejando en todos los anteriores. El coeficiente de transformación, por ejemplo, que habíamos visto aquí, lo sacamos de esta tabla, pero aquí es distinto. Aquí es distinto porque aquí, a la hora de compactar un material, al pasar de suelto a compactado, hay una reducción de volumen, ¿sí? O sea, cuando el material está suelto, está abundado. Cuando se compacta, entonces se reduce el volumen. Eso se puede sacar en tablas como en internet o en libros para los diferentes tipos de materiales. Aquí nos dice que es 0.7, o sea que de un metro cúbico suelto, se transforma en 0.7 compactado. Y el ancho de traslape es de 20 centímetros. ¿Cuál es el ancho de traslape? Bueno, el ancho de traslape se refiere a esto. Se va compactando por franjas. En cada franja va pasando el vibrocompactador. Aquí está su ancho de rodillo. Este es el ancho de rodillo y ahí está el vibrocompactador. Permítanme. Otra vez. Se compacta por franjas. Cada franja tiene el ancho del rodillo. Por ejemplo, la primera franja va a tener el ancho total del rodillo. El ancho total del rodillo es este.
La segunda franja se debe de comenzar con un traslape de 20 centímetros con respecto a la primera. Esto con la finalidad de que se compacte bien el material aquí, en esta zona. Porque si no hacemos ese traslape va a quedar una junta ahí, pues va a quedar una fisura, por decirlo así. Entonces eh, perdón, A es el ancho efectivo del, del rodillo. El ancho efectivo toda vez que se le quitan los 20 centímetros de traslape. ¿Sí? Bien. La velocidad dice que depende del material y pericia del operador. Vamos al manual Caterpillar. ¿Sí lo tienen abierto? Sí, Ahí en equipo de pavimentación, ahí se encuentra el rodillo vibratorio. Aquí tenemos los rodillos vibratorios y, por ejemplo, el modelo que tenemos es el CS76. Entonces aquí, viendo CS54, CS56, CS64, CS76. Aquí podemos sacar algunos datos. Por ejemplo, ancho del tambor se refiere al ancho del rodillo. Son 2130 milímetros, que vienen siendo 2.13 metros. Ya tenemos un dato que es el ancho del rodillo. Ahora, eh, la velocidad. La velocidad no viene en una tabla específica donde hable de la velocidad, pero si vamos más adelante, nos habla a nosotros de la velocidad que comúnmente se debe de considerar para que no pase ni tan despacio ni tan aprisa, sino que pase pues a esa velocidad. Aquí está, velocidad nominal de desplazamiento 6.4 kilómetros por hora, o sea 4 millas por hora. Entonces tomaremos ese dato, 6.4 kilómetros por hora, que es lo que tenemos aquí. Este recorte corresponde a esa parte. Y el ancho del tambor ya lo vimos, 2130 milímetros. Entonces, la velocidad ya la tenemos. El ancho del rodillo útil, porque aquí nos habla del ancho útil. El ancho útil del rodillo es 2.13 metros menos los 20 centímetros de traslape, que viene siendo 1.93 metros. El espesor de la capa a consolidar, 0.20 metros. El factor de eficiencia ya nos lo están dando aquí, que es 0.59. Y ese coeficiente de transformación, que no es el mismo, ya lo mencioné ahorita, que es lo que se reduce de suelto a compactado, se reduce en un 30%, o sea, queda un 70% del 100%. Entonces, aquí está. ¿Qué nos falta? Nos falta el número de pasadas. En este caso no se maneja tiempo de ciclo. Número de pasadas. ¿Cuántas pasadas tengo que dar al material para que pues quede bien compactado? Por ejemplo, aquí puedo ver que es CS76,
CS76 y en esta tablita puedo ver que para un espesor de capa de 15.2 centímetros necesito 6 pasadas. Pero yo no tengo 15.2, yo tengo 20 centímetros. Entonces lo que hacemos es una regla de 3. Si para 15.2 son 6, pues para 20, ¿cuántas serán? Entonces hacemos la operación. Sería 20 por 6 entre 15.2. Nos da 7.89. Lo cerraríamos a 8 pasadas. Entonces con 8 pasadas sería suficiente para lograr la compactación, y esos son los datos que tenemos aquí en la presentación. Si para 15.2 son 6, para 20 son 8, 7.89, 8. Entonces, pues ya nada más se sustituyen los valores y nos da que el rendimiento son 127.53 metros cúbicos por hora. Así sería el cálculo de el rendimiento de un vibrocompactador. Entonces, yendo al material, pues estamos desbloqueando eh, las tareas. Por ejemplo, aquí rendimiento, a ver dónde estoy ubicado. Aquí está rendimiento de compactadores, ¿sí? Esa sería la tarea que habría que realizar. Y el video, pues está aquí, extra a este video de la clase que se está grabando ahorita. Entonces las tareas voy a desbloquear. Aquí están las tareas para el tractor bulldozer, rendimiento de mototraila, retroexcavadora, cargador frontal, compactadores, ¿sí? Y nos falta ver la motoconforma. Bueno, nos falta ver el camiones aquí está, camiones y dumpers, ya lo vimos ayer. Nos falta motoconformadoras y pipas. Vamos a ver el rendimiento de motoconformadoras. Como ya sabemos, una motoconformadora sirve para hacer cortes ligeros, nivelar, ¿sí? Trabajos de precisión de terracerías. Es la máquina por excelencia para trabajos de precisión. Y esta es la fórmula para sacar el rendimiento donde, bueno, 60 es una constante, D es la distancia que va a recorrer cada vez. Por ejemplo, aquí tenemos, también va motoconformando por franjas, ¿sí? Si está muy ancho, va motoconformando por franjas. Entonces la distancia sería lo que va a recorrer en una pasada, por ejemplo. Aquí está la motoconformadora en su posición inicial y acá está en su posición final y luego se regresa en reversa y luego vuelve a avanzar y luego se regresa en reversa hasta que quede bien
bien nivelada pues esta distancia, o sea, esta franja, pero a esta longitud. Nos dice que esa distancia es de 200 metros, lo que tiene que recorrer cada vez. El espesor de la capa, bueno, pues tiene que coincidir con lo que se va a compactar. Si el espesor de la capa que se va a compactar es de 20 centímetros, pues el espesor de la capa a motoconformar debe ser de 20 centímetros. Aquí nos habla del ángulo de trabajo, el ángulo de trabajo de la hoja de corte. Bueno, sucede que la motoconformadora, vamos a suponer que sea así este cuadro, la motoconformadora, y aquí está la hoja de corte. En esta posición, pues estaría perpendicular al eje de la motoconformadora. Pero no se trabaja así. Se tiene que trabajar así, inclinada, para que cuando vaya cortando o motoconformando el material, pues el material corra hacia acá, ¿sí? Entonces, la inclinación o el ángulo de giro, pues en este caso nos dice que es de 30 grados. Eso le reduce el ancho efectivo. O sea, el ancho total, bueno, el ancho total, me equivoqué, es el ancho total de la hoja de corte como viene de fábrica es este. Pero al girarlo, pues obviamente se va a perder longitud, ¿sí? O sea, al girarlo se va a perder cierta longitud. Entonces, este ancho total, pues se va a ver afectado por, o el largo, como ustedes quieran, de la hoja, se va a ver afectado por el ángulo de giro. Entre más el ángulo de giro, pues menor ancho efectivo va a ser el que va a motoconformar. Entonces nos dice aquí que D es la distancia que recorre el equipo, E es el espesor, L es el ancho de traslape. Igual que con el compactador se debe dejar entre franja y franja un traslape. Supongamos que esta es una franja, pues aquí está la otra franja y debe haber un traslape. ¿Sí? El traslape ahí. Ese traslape por lo regular es de 20 centímetros. Eh, y el factor de eficiencia, en este caso nos están diciendo que es 0.461. En sus apuntes vienen algunas tablas. Por ejemplo, nos habla a nosotros de la longitud efectiva. Aquí está la hoja girada y la longitud efectiva va a ser igual a la longitud que nos marca el manual por el coseno del ángulo de giro. Puede girar de 15 hasta 50 grados. Y el ancho de traslape, pues ya vimos que es entre franja y franja. Espesor de la capa que coincide con el espesor de la compactación y la velocidad de trabajo va a depender del trabajo que esté realizando. En esta tabla viene desde nivelación hasta la velocidad de retorno. Cuando se regresa en reversa, siempre se va a tomar 15 kilómetros por hora. Cuando ya termina de recorrer esa distancia y que va a ser la segunda pasada, entonces viene de reversa a 15 kilómetros. Si es para nivelar, es entre 5 y 6. Bueno, pues siempre tomaremos el promedio, 5.5. Para escarificar es cuando enterramos los dientes
para cortar material que esté difícil, para perfilar, limpieza de maleza, también se puede hacer con esta máquina. Aquí están las velocidades para distintos trabajos que esta máquina puede realizar. ¿Puedes cavar zanjas? Sí, pero estamos hablando de cunetas en carreteras. Las cunetas se pueden excavar siempre y cuando no haya piedra o que no esté muy duro. Sí se puede. Bueno, entonces dependiendo del tipo de trabajo, que en este caso el ejemplo es de nivelación, sería este, entre 5 y 6, 5.5. Y el número de pasadas para nivelación serían de 5 a 7. El promedio son 6, ¿sí? Entonces la duración del ciclo de trabajo va a ser el tiempo que tarde en ir, es decir, nivelando o extendiendo la capa, más el tiempo que tarde en regresar en reversa, más un tiempo fijo. Ese tiempo fijo es de 0 a 1 minuto. Tomaremos el promedio, 0.5 minutos. Entonces aquí vamos a ver en el manual Caterpillar, nos habla de motoconformadoras o motoniveladoras, como le quieran llamar. A ver, por aquí. Está para arriba, es de los primeros. Sí, a ver, aquí está, motoniveladoras. Gracias. Y por aquí nos va a aparecer el modelo, que en este caso es el modelo 120H. Entonces sería 120H. Aquí está 160H, 140H. Vamos más arriba, 120H. Y por acá para abajo va a aparecer el ancho de la hoja. ¿Sí? Nos habla aquí de la hoja estándar. La longitud sería 3.66 metros. La altura y el espesor no me interesan. Entonces son 3.66 metros por el coseno de los 30 grados que se está girando. Entonces queda en 3.17 el ancho efectivo. Y el tiempo de ciclo, pues ya vimos que es el tiempo que se tarda en ir, el tiempo que se tarda en regresar más un tiempo fijo. Aquí vemos que el tiempo de avance sería 200 metros hacia adelante entre 5.5, que sería la velocidad, por 1000 entre 60. Es decir, 5.5 kilómetros por hora para metros por minuto por 1000 entre 60 son 2.18 minutos. Y de regreso siempre va a ser a 15 kilómetros por hora. Entonces sería 0.8 minutos más un tiempo fijo de 0.5 minutos. Nos da un tiempo de ciclo de 3.48 minutos. El número de pasadas para nivelación serían 6. Entonces ya tenemos todos los datos y sustituyendo la fórmula da 157.37 metros cúbicos por hora. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? No. Bueno, No, ninguna. entonces yendo acá, pues también ya les voy a liberar este video.
Y vamos a ver por último, porque es, digamos, son las máquinas más usuales para movimiento de tierras en obras civiles, ¿sí? Las que se van a topar ustedes en caso de que un día lleguen a trabajar en esto, son estas máquinas. O sea, va a ser difícil ver una tuneladora, va a ser difícil ver tipo de máquinas especiales como montadoras, eh, lanzadoras. Son máquinas ya que no vamos a encontrar, pues al menos aquí para estas regiones no. O en este país quizás tampoco, ¿verdad? Por ejemplo, quizás la lanzadora de concreto, sí la usaron para cuando se hizo el puente Baluarte de la supercarretera Durango-Mazatlán. Ahí sí se haber usado una máquina de esas muy grandes para poder tender los tramos, porque pues, ¿cómo subir los tramos de puente mientras el puente está a tanta altura? Pero de otra forma, pues para obras pequeñas, puentes aquí, digamos, puentes, a, pasos a desnivel, puentes en las ciudades, pues no se usan esas máquinas. Bueno, vamos a ver ahora las pipas, el rendimiento de pipas. Las pipas, aquí está la fórmula. Nos habla del rendimiento de material humectado. Hay que tener en cuenta esto. No es el rendimiento del agua que pueda arrojar, no. Es los metros cúbicos de material que pueda humectar, que pueda eh, mojar, que pueda dejar a una humedad adecuada. La pipa es de 8000 litros. Esa no vamos a usar el manual Caterpillar porque pues las pipas son tanques montados en chasis, ¿sí? Y las pipas deben tener una bomba de agua para succionar el agua de la fuente de agua para llenar el tanque y aparte para cuando ya va regando el terraplén, no lo hace regando arriba del material porque acuérdense que arriba el material está suelto. Entonces la pipa no puede recorrer el material suelto porque se quedaría atorada. Entonces la pipa riega desde fuera, desde un lado, y tiene que lanzar el agua, pues por medio de una manguera, ya sea que sea una mecanismo o que sea una persona que esté sobre la pipa arrojando el agua, sí, con sus manos. La fuente de agua está ubicada a 4.2 kilómetros del lugar donde se está llevando a cabo el terraplén. El camino para llegar a esa fuente de agua es con subidas y bajadas y el peso volumétrico del material es de 1880 kilogramos por metro cúbico. Las condiciones de operación son promedio. Entonces, pues aquí nos habla de 600, donde C es la capacidad del tanque, Fe es el factor de eficiencia, este es el peso volumétrico del material y Tc es el tiempo de ciclo. Bueno, el factor de eficiencia dicen que es 0.32, ya no lo están dando. El tiempo de carga, acá en... Voy a cerrar esto. Acá en su material, el tiempo de carga depende del diámetro de la pipa, perdón, el diámetro de la bomba. El diámetro de la bomba, las bombas, su caudal se mide en diámetro de agua que pueda arrojar. Hay de 2, de 3, de 4 pulgadas de diámetro, incluso puede haber de más, pero bueno, son las más comunes, de 2, 3 y 4. Y ese es el caudal, 215 litros por minuto. Ese es el caudal de llenado, o sea, cuando está succionando de la fuente de agua, succiona a 215 litros por minuto. La de 3 a 480, la de 4 a 850.
¿sí? El caudal de llenado pues varía dependiendo del diámetro de la bomba. Y el caudal de vaciado se tomaría entre un rango de 400 a 600 independientemente del diámetro de la bomba. Entonces, el promedio entre 400 y 600 pues sería 500. Bueno, entonces el tiempo fijo es el tiempo de maniobras en el lugar de carga y para que la bomba empiece a funcionar, porque la bomba hay que echarla a andar y eso pues en condiciones normales o promedio va de 1 a 1.5 minutos. Tomaríamos el promedio 1.25 minutos. Ok, el tiempo de descarga, pues dependiendo de la capacidad del tanque, que en este caso el ejemplo es de 8000 litros, tomaríamos aquí el promedio 500 litros por minuto. A 500 litros por minuto, ¿cuánto tiempo se tarda en vaciar? Bien, entonces vamos a ver aquí el ejemplo. El tiempo de carga, el tiempo de llenado del tanque para una bomba de 2 pulgadas, el caudal son 215 litros por minuto. Aquí tenemos que el tiempo sería 8000, que es la capacidad del tanque, entre 215 nos da 37.21 minutos. Eso es lo que se tarda en llenar el tanque. El tiempo fijo ya vimos que sería el promedio entre 1 y 1.5, sería 1.25. Y el caudal de vaciado sería 500 litros por minuto, entonces sería 8000 entre 500, 16 minutos. El tiempo de acarreo. Se utilizan las mismas tablas que para camiones. El tiempo de acarreo con el tanque lleno, con carga, o sea, cuando va de la fuente de agua al lugar de descarga, pues dice que con subidas y bajadas, y la distancia es nos habla aquí de 4.2 kilómetros, que queda en este rango, mayor de 1 y menor de 5. Entonces aquí sería el promedio entre 12 y 16 son 14. 4.20 entre 14 entre 60. Nos da 18 minutos. Y el tiempo de retorno, pues es descargada con subidas y bajadas, sería a 30 kilómetros por hora, son 8.4 minutos. Por lo tanto, el tiempo de ciclo sería 80.86 minutos, sumando ya todos los tiempos. Sustituyendo en la fórmula, tenemos que el rendimiento serían 10.10 metros cúbicos por hora, pero estos metros cúbicos no son de agua, son de material humectado. ¿Sí queda claro? Sí, Bueno, entonces ya por último, pues ahí las tareas de pipas. Ahí está. Aquí está para ver el video y las tareas están aquí. Por ejemplo, si abrimos aquí, aquí nos habla de un problema, un solo problema de determinar el rendimiento de tractor bulldozer. Hay que calcular el factor de eficiencia con estos datos primero. A diferencia de los ejemplos que vimos ahorita en clase, que ya nos daban el factor de eficiencia, pues aquí no. Aquí nos dan los datos para calcular el factor de eficiencia y los demás datos para poder calcular lo que es los demás parámetros para usar las fórmulas y así sucesivamente. Por ejemplo, para mototraila es un solo problema.
para retroexcavadora, pues es un solo problema, ¿sí? Aquí nos da las características, pero siempre tenemos que calcular lo que es el factor de eficiencia. No nos lo van a dar así tal cual para que nosotros eh, nada más lo usemos y ya. Bueno, entonces una vez nos ponemos de acuerdo para la tarea. Estamos ahora a martes. ¿Qué les parece para el siguiente martes? ¿No han dicho nada? El martes, De la semana que entra, sí. ¿Sí están de acuerdo o no? sí, Es una semana para hacer los problemas. No son problemas muy laboriosos, pero sí los quiero bien hechos. Los quiero en Word, bueno, en y, formato, subidos en y para formato el jueves, PDF. ¿Mandé? no. Ya es demasiado tiempo, porque todavía falta la otra unidad. Pudiera ser Sí, para el miércoles, pues sí, Sí, para el miércoles. pero ya no más allá, o sea, ya no puedo más allá. sí, está bien el miércoles. Sí, pero bien hecho. Es decir, como les dije así como vieron los ejemplos, así indicando todos los recortes y todo, indicando las operaciones con el editor de ecuaciones de Word, pero subido en PDF. Todo se sube en PDF, ¿sí? Entonces pues, sería para el miércoles 21. Entonces, eh, Mototraila, de una vez los voy a poner. De todas maneras, revisen, no va a ser que esté alguna mal y luego después, cuando vean las fechas, digan, ah, caray, nos lo puso mal. Como ayer que me dijeron, oiga, sabe que las fechas están mal, ¿verdad? Entonces, pues sí les pido que revisen de cualquier forma. Entonces, aquí sería, esta no está visible, rendimiento para motoconformadoras, vibrocompactadores y pipas. Y hay un examencito también, con base a los apuntes. Pura teoría, ¿sí? Un cuestionario, igual que los que han presentado ya. Para ya no ir a regar como la otra vez yo, lo vamos a dejar abierto desde hoy para que lo puedan realizar de hoy hasta el martes. Ese sí sería no, desde hoy que estamos a 13 de mayo. Se va a cerrar el lunes 19 a las 23:59. Sí, fíjense bien, de 13 al 19. O sea, no es hasta el día 21. El lunes
es la fecha límite para presentar cuando ustedes quieran. Acuérdense que hay varios intentos y bueno, pues eh, la calificación mayor es la que se toma en cuenta. Entonces, ¿alguna pregunta en general? Esta unidad 3 habla de lo que es el rendimiento de maquinaria y ya vimos los rendimientos de la maquinaria más común. ¿Alguna pregunta? No, por el momento todo bien. Bueno, vamos a entrar a la unidad 4, donde ya hablamos de un proyecto de construcción de camino. Ustedes van a realizar un proyectito de, de movimiento de tierras para poder poner en práctica el cálculo de rendimientos y luego hacer la selección de la maquinaria y equipo y por último ver lo que es el costo horario de maquinaria. En este caso que tenemos aquí, todavía no está habilitado el material, se los habilito mañana para que ya en la noche ya esté, en la tarde que nos conectemos ya esté listo. Aquí tenemos un bloque, bloque A, bloque B y bloque C. Ese es el trazo de un camino. Son 1600 metros. Aquí son 100, aquí son 200, aquí son 300, aquí son 400, 500, 600, etcétera. Estos bloques de material, por ejemplo, este bloque A es de 20.000 metros cúbicos. Es puro corte. Cuando tenemos nosotros un camino, podemos tener varios tipos de secciones. Por ejemplo, aquí hay puro corte, no hay relleno. Estos bloques verdes son de rellenos o terraplenes. Entonces aquí no hay relleno, solamente corte. El típico caso de este sería, si vemos la sección transversal, sería puro corte así. Y puro corte y ahí se aloja la sección del camino. Entonces ese es el caso para este y para este. Puro corte. ¿Sí? No hay relleno. Ahora estos bloques verdes son puros rellenos, no hay corte. Entonces aquí en estos de puro relleno está aquí el terreno natural o aquí está el terreno, la sección transversal y sería puro relleno. Todo esto puro relleno, terraplén. Que sería el caso de de estos y de este. Aquí tenemos el bloque, los A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Este es de 20.000 metros cúbicos. Este B es de 80.000 metros cúbicos y este C es de 30.000 metros cúbicos. Pero aquí hay una situación. Este material está en un estado. ¿En qué estado está? Está en estado natural. Está sobre perfil. Sobre el perfil, sobre el trazo del perfil. Aquí va el trazo del perfil. Aquí va el trazo del camino. Este material ahí se encuentra en su estado natural. Por lo tanto, tiene un grado de compactación, pues, determinado. Y este material, por ejemplo, este bloque verde, es de relleno, son 50.000 metros cúbicos.
Este bloque B minúscula es de 30,000 metros cúbicos. Este C minúscula es de 40,000 metros cúbicos. Y este D minúscula es de 25,000 metros cúbicos. Este material se encuentra compactado por medios mecánicos, entonces no es lo mismo el estado de este es en perfil, sobre perfil, ¿sí? Sobre perfil, y este es compactado. Todos estos son compactados, entonces no podemos sumar directamente estos 20,000 si es que son susceptibles a poderse pasar hacia acá para rellenar esos 50,000 así directamente. Tenemos que hacer la conversión de estos 20,000 a compactado, ¿sí? Sus correspondientes conversiones a compactado para poder entonces sí sumarlos y restarlos. Aquí tenemos un depósito de material de desperdicio. Todo el material que no se pueda usar, que sea desperdicio, que sea sobrante, se va a depositar aquí. Este depósito está a 500 metros, o sea, de aquí a aquí son 500 metros. A partir de este kilometraje, aquí está mal localizado, pero se supone que es el kilómetro o que es 0 más 850. O sea, los 850 metros hay un camino de desviación, giramos hacia la izquierda, recorremos 500 metros y ahí está el depósito de material. Este es un banco de material. Este banco de material también aquí no está muy proporcional, pero creo que está en el kilómetro o a los 900 metros, parece, más que se ve desfasado. Hay que girar a la derecha, hay un camino y se llega recorriendo 700 metros hacia el banco de préstamo, banco de material. Y aquí hay otro banco de material que parte del kilómetro 1500, o sea, del kilometraje 1500, y hay que recorrer 400 metros. Bueno, los 400 metros se recorren desde acá, ¿sí? Y aquí también se recorren desde acá. Porque aquí nada más es para expresar visualmente, pero no hay un ancho. O sea, no nos confundamos de que esto tiene un ancho, no. Sino que solamente estamos indicando que aquí hay un bloque de relleno. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? De mi parte no. Bueno, No, por medio de estudio de mecánica de suelos se determinaron las características del material. El material del sector A mayúscula, recordemos que los mayúsculas son cortes. El corte A mayúscula tiene una característica que es conglomerado granular con un peso volumétrico de 1800, un factor de abundamiento de 0.86, 95,6 y un factor de compactación de 1.25. El bloque B mayúscula también tiene las mismas características, pero el C mayúscula, el limo arcilloso. Este material no sirve. O sea, estos dos materiales sí sirven para rellenar los bloques
de relleno, o sea, podemos llevar material de aquí a aquí, material de aquí a aquí o material de aquí a aquí. Pero este material del bloque C mayúscula no es apto porque es limo arcilloso. Entonces, de entrada solamente viene su factor de abundamiento, pero su compactación no viene porque no se puede compactar. Entonces, este material automáticamente se tiene que tirar ¿a dónde? Al depósito de desperdicio. Y el banco de préstamo también tiene características que se pueden usar, bueno, de hecho, por eso es banco de préstamo, porque tiene las características ideales para usarse en el relleno. Entonces, en este caso, son las mismas características que los materiales de conglomerado granular de los sectores A, B y C. Perdón, A y B. Este no. Ya dijimos que ese no sirve. Entonces, cuando el material que excavemos, que cortemos, cumpla con las características para poder rellenar, pues entonces se usa ese material, porque este material de banco de préstamo puede ser que el banco quede más lejos o la otra. Este material, aparte de la extracción, me va a costar a mí cada metro cúbico que saque, porque yo le tengo que pagar al dueño de ese terreno por cada metro cúbico que yo saque de material. Entonces, bueno, pues si yo puedo aprovechar material de los cortes para rellenar, qué bien. Si no puedo aprovechar ningún material de corte para relleno, pues todo lo tengo que tirar. Pero en este caso sí tenemos dos materiales, dos bloques que se pueden usar. Bien, las excavaciones. Las excavaciones en A mayúscula y B mayúscula y en bancos de préstamo se harían con tractor bulldozer, pero tenemos dos opciones a escoger. Tenemos a nuestra disposición, ya sea que sean nuestros o que los podamos conseguir, tractores Caterpillar D7R Serie 2 y tractores Caterpillar D8R. Tengo dos opciones. Ahorita en ese momento no sé cuál es la mejor, porque precisamente lo que vamos a ver, en base a todas las operaciones que vamos a hacer, a cálculo de rendimientos, poder determinar cuál es la maquinaria que vamos a usar, la mejor, que es o sea, cuál es la más adecuada y en qué cantidad. O sea, si son tractores D7R, pero ¿cuántos? O si son D8R, pero ¿cuántos? La excavación en el C, en el bloque donde se va a tirar, sería con mototraila. Tenemos una sola opción. Una sola opción. Nada más podemos conseguir la mototraila Caterpillar 623G. Pero de cualquier manera, no sabemos cuántas. Posiblemente sean necesarias dos. ¿Sí? Y para relleno y compactación, tenemos de opciones la motoconformadora Caterpillar 140H. Es la única opción que tenemos, pero igual que acá, no sabemos cuántas. No sabemos si una, si dos o tres. Tenemos opciones para riego, camiones pipa con tanque de 8,000 litros y bomba de 3 y pipa de 10,000 litros con bomba de 3. Y para compactar tenemos una sola opción que es el vibrocompactador CB534D. Pero también igual no sabemos cuántos necesitemos. Y para cargar el material tenemos dos opciones, el cargador 938H y el cargador 924H de Caterpillar. Y para transporte tenemos dos opciones, o camiones de 6 metros cúbicos o camiones de 12 metros cúbicos. El contratante,
que por lo regular es el gobierno, ya sea estatal o federal, nos pone un plazo. ¿Sabes qué? Esa obra debe quedar concluida para tal fecha porque va a venir el presidente o va a venir el gobernador a inaugurar. Y si nos atrasamos, ustedes saben bien que cuando nos atrasamos en una obra, pues las multas son muy caras. Entonces nos dan 6 meses de plazo, 6 meses calendario, ¿sí? Bueno, hasta aquí alguna pregunta.